A ver, perdón. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de la presentación virtual del libro La ciudad desde la antropología, miradas etnográficas, editadas por Gerardo Castillo y Laura Soria. Es un gusto para mí acompañarlos en esta mesa, donde vamos a contar con la presentación de muy queridos colegas que van a cada uno comentar una de las secciones del libro. Se trata de Camilo Lozano, Juliana Borea, Sofía Venturoli, que ya nos acompañan aquí en la sala virtual, y vamos a, brevemente les comento la dinámica. Vamos a tener la presentación de los comentarios, ¿no? Y luego vamos a tener también la oportunidad de escuchar a los dos editores. Cada comentarista tiene unos 15 minutos para su intervención, entonces yo voy a estar tomando el tiempo para avisar en caso que alguien se entusiasme tanto que se siga de largo. Bueno, entonces empezamos con Camilo Lozano Rivera, que va a comentar la primera sección del libro titulada Prácticas, que reúne un conjunto de artículos. Camilo Lozano Rivera cuenta con un título de grado profesional en antropología, una maestría en psicología cognitiva y un doctorado en estudios territoriales, además de una investigación postdoctoral en desarrollo sostenible e inequidades en las Américas de Trandes. Con un perfil académico y de investigación sólido y variado, ha publicado múltiples artículos y capítulos de libros en medios especializados de Chile, Argentina, México, España y Colombia. Su experiencia también abarca la participación en comités editoriales de distintas revistas académicas, como un compromiso con el progreso del conocimiento y la promoción del pensamiento crítico en sus campos de estudio. Es integrante activo de colectivos y grupos de investigación en Colombia, en Argentina y en México. Camilo, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias. Es un gusto para mí y un honor también participar de esta reunión, de este encuentro de presentación del libro. Doy gracias a todas las personas que me invitaron y también a los vínculos que fueron posibles a través de la red Antropourbana. En principio, me gustaría señalar que el apartado del libro en el que se aborda digamos, esta categoría, podríamos decir, de las prácticas, es la que pretendo presentar a través de algunas observaciones autorizadas, digamos, por mí. Pienso que la comprensión de esas observaciones permitirían una panorámica general de esta gran temática y de su pertinencia y relevancia en el campo general de los estudios urbanos, pero particularmente con respecto a la perspectiva etnográfica que cada vez atraviesa, digamos, más disciplinas en este campo. Para abordar estas observaciones, entonces, tendría que plantear muy brevemente que el concepto mismo de prácticas es relevante en sí mismo y de manera muy notable para el entendimiento y la comprensión de la vida urbana, en virtud de que permite examinar cómo los individuos navegamos y le damos sentido a nuestros entornos inmediatos. El estudio de las prácticas permite obtener algunas observaciones. Algunas son profundas, otras no tanto, en las maneras como las personas interactúan dentro de los espacios urbanos, algo que es muy relevante, concretamente en un momento de la historia donde, según algunas organizaciones internacionales, es el momento en el que hay más moradores urbanos o la mayor cantidad de la población humana está migrando hacia las ciudades, de tal suerte que más de la mitad viviremos en ciudades para 2025, en algunos casos 50 en otras mediciones. Entonces, este tipo de observaciones van generando también una relevancia más allá del campo académico y se articulan, por decirlo así, con un momento histórico preciso. Sin embargo, el concepto mismo de prácticas, como se ha trabajado en las ciencias humanas,
no es precisamente nuevo. No obstante, esta relevancia, digamos, es también una especie de renovación a pesar, digamos, de ese tiempo transcurrido. Uno de los referentes en los que, digamos, noté alguna presencia en las bibliografías y en los distintos elementos que articulan los artículos que componen este apartado es la figura de Michel Desserteaux. Desserteaux, como sabemos, fue un observador de prácticas y estuvo interesado en la manera como las prácticas revelan un cierto sentido, digamos, cotidiano, a partir del cual se le entrega significación al entorno. El énfasis estaba, digamos, dado en lo que hoy entendemos más ampliamente como agencia y en la apropiación y la manera también a veces de subvertir algunas estructuras dominantes mediante lo que se hacía de manera cotidiana. Aplicado a los contextos urbanos dentro de los cuales hay miradas etnográficas en estos trabajos, efectivamente podría uno afirmar que los individuos encontramos distintas maneras de resistir y de presentar desafíos a las normas y las regulaciones urbanas, por ejemplo, sobre actos de resistencia que no necesariamente son muy notorios, pueden llegar a ser sutiles, pero no por ello menos eficaces. En este sentido, estos tipos de prácticas pueden incluir o incluyen las ventas callejeras, que son comunes, por ejemplo, en distintos territorios urbanos de América Latina, por no decir característicos en algunas ciudades. Pienso, por ejemplo, en el Distrito Federal en México. El graffiti, que es también, digamos, una práctica hoy ampliamente reflexionada, podríamos decir, en virtud de los enormes cruces que hay con el campo artístico, por ejemplo, desde la emergencia de figuras como Bansky. En cierto sentido, por su capacidad de ser al mismo tiempo una expresión creativa y al mismo tiempo un desafío del orden establecido. Este tipo de prácticas, por ejemplo, un poco más contemporáneas, la observación de estas prácticas y su análisis posterior puede conducir a entender un poco más profundamente las experiencias vividas o encarnadas, así como las dinámicas de poder dentro de las cuales se gestan en los entornos urbanos. Ahora bien, un asunto que me gustaría destacar también en el poco tiempo que me queda es la mirada, digamos, insistente de la ciudad como texto, por no decir como digamos, un tejido de significaciones, en donde podría seguir cabiendo, digamos, esta metáfora del urbanauta, de aquel que navega por lo urbano como un lector o como un intérprete muy agudo de los distintos espacios urbanos en la medida en que los navega. Si bien esta perspectiva enfatiza pues experiencias subjetivas, como bien lo sabemos y como se reflexionó bastante ampliamente durante el periodo denominado hoy posmodernidad, por ejemplo en antropología urbana, de todas maneras, persistió de todo ello más que el debate teórico, el hecho de que las distintas personas con sus distintas subjetividades construidas en los entornos urbanos en gran medida se enganchan o se articulan activamente con sus entornos mediante, por ejemplo, lo que los entornos les permiten hacer, recuperando algunos conceptos como el de affordance, que es un concepto antiguo de los 70s formulado por Gibson en psicología, y el concepto un poco más contemporáneo de agencia, ¿no? Que se recuperó en distintos modelos, incluido el modelo que podría uno denominar dominante hoy a nivel teórico en antropología, incluida la antropología urbana, que es el giro ontológico, en donde autores, por ejemplo, como Bruno Latour, con digamos, agudeza o no, afirmaban que la agencia los actantes son, digamos, o se definen por lo que las cosas hacen hacer a las personas que están interactuando. Luego, más allá, digamos, de la precisión teórica o no, el punto es, digamos, la presencia contemporánea de estas miradas en una recopilación, en este caso, en una antología. Por último, y para cerrar, digamos, plantearía que un elemento a destacar también es la presencia en algunas ocasiones o la mención de los asuntos relacionados con la sostenibilidad vinculado con la práctica en entornos urbanos, lo cual, digamos, recuerda algunos lineamientos de la ecología urbana, incluso de la Escuela de Chicago, en virtud del análisis de las prácticas de los moradores urbanos,
la investigación primero puede articularse con la elaboración de políticas públicas y en este sentido identificar oportunidades precisas. Por ejemplo, para promover conductas que sean más amigables con los entornos, dentro de las cuales se cuenta desde hace ya mucho tiempo el reciclaje o la transformación energética, así como la posibilidad de imaginar, digamos, mecanismos de transporte más amigables. Algo que en la ciudad donde yo estoy, por ejemplo, en Manizales, Colombia, ha tenido mucha vigencia en las últimas décadas por la construcción de un medio de transporte fundamentalmente eléctrico y constituido por cables aéreos, algo que, digamos, constituye un avance de infraestructura en el entorno nacional y que también se ha visto, digamos, no ha estado exento de la presencia de otros fenómenos que también abundan y son transversales a estas prácticas urbanísticas y que ya coinciden, digamos, con los intereses políticos y de administración localizada de los recursos públicos. Luego, en todo caso, la integración de las prácticas más sostenibles a la vida urbana permiten a las ciudades, en definitiva, mitigar o estar mejor preparadas para los impactos medioambientales que trae consigo la urbanización y de alguna manera reconsiderar lo que se tiene planteado o establecido como calidad de vida o indicadores de calidad de vida para los residentes de una ciudad determinada. En este sentido, la significación, diría, de las prácticas en el contexto de la vida urbana desde una mirada etnográfica que recupera, por ejemplo, planteamientos como los de Desertó e incluso también recuerda o evoca aspectos vinculados con la ecología urbana. Me parece que se ganan algunas miradas, digamos, de ciertas vetas, incluso posibles de investigación que aumentan, en mi opinión, las complejidades presentes en los entornos urbanos, más que despejarlas también, digamos, continuamos descubriendo una enorme densidad y unos nuevos grados de complejidad también que van desafiando nuestros mecanismos de indagación. La etnografía, en primer lugar, en este caso, como digamos, elemento al mismo tiempo metodológico y textual o de producto escrito, ¿no? En ese doble rol que la etnografía toma en la antropología y que se extiende, en cierto sentido diría yo, aunque no necesariamente de manera exacta, a otras disciplinas y otros campos de conocimiento que se ocupan de los estudios urbanos. Me refiero, por ejemplo, al campo de los estudios territoriales y al naciente o floreciente campo también de los estudios sobre hábitat, por ejemplo, que reflexionan sobre algunos aspectos de este tipo y que incorporan dentro de sus mecanismos metodológicos cada vez más las investigaciones de posgrado, por ejemplo, eh, alternativas dentro de las cuales toman en cuenta a la aproximación etnográfica. En este sentido, y para ir terminando, creo que no sé si tengo todavía mucho tiempo. Si me Vas pudiera... bien, Camilo. Ok, Vas bien, muchas Camilo. gracias, Sí. perdón. Entonces diría, a manera de cierre, que las relaciones, digamos, podríamos decir, más vinculadas, no necesariamente a manera de crítica, sino como una observación final. Tal vez las condiciones específicas del espacio construido de las ciudades, me refiero a las características geométricas, por ejemplo, de la trama urbana, no toman un papel muy preponderante en función, digamos, todavía de la observación etnográfica. Es decir, desde mi perspectiva, la comprensión de las prácticas continúa estando un poco demasiado orientada hacia su vinculación, importante como es, con los significados y, por decirlo así, con las retóricas de la ciudad, pero los aspectos, digamos, netamente espaciales, concretos, que tienen que ver con las cualidades específicas o las características específicas del espacio, en un sentido, por ejemplo, geométrico, no son tomadas en cuenta por el análisis. Digamos, no hay una conciliación de esos campos, aun cuando las posibilidades en un contexto, digamos, de desarrollo tecnológico como el que es posible hoy, ya existen las posibilidades técnicas de implementar esas formas de vinculación. Sin embargo, observo que continúa siendo de cierto modo un campo por explorar, que está insinuado en algunas ocasiones, más no plenamente, digamos, articulado o desarrollado de manera completa alrededor de la mirada etnográfica, que
dicho, digamos, sea de paso, y con esto terminaría. Hoy por hoy toma para mí una relevancia fundamental la etnografía en virtud de que ante la aparición, digamos, o el desarrollo de las herramientas tecnológicas que desafían los procedimientos del lenguaje humano, o de los procedimientos de producción del lenguaje humano, me refiero a los modelos de lenguaje, de procesamiento del lenguaje que están vigentes hoy, y a otras herramientas, la mirada, digamos, cercana, el distanciamiento reflexivo y la participación son cosas que ninguna máquina puede sustituir, y le encuentro en ese sentido un valor no solo metodológico, sino también más profundo de orden existencial a la práctica etnográfica para el entendimiento, o la generación al menos de observaciones profundas sobre lo atinente al comportamiento urbano, especialmente en los entornos socioespaciales donde hay una mayor afluencia de los miembros de nuestra especie presentes en el planeta, por decirlo así. Con esto terminaría. Muchas gracias por la oportunidad de socializar con ustedes estos planteamientos. Camilo, muchísimas gracias a ti por tu intervención tan interesante, que empieza situando la necesidad de los estudios en antropología urbana en un contexto particular, con una creciente presencia de la población, digamos, del globo en las ciudades, ¿no? Y cierras volviendo a ese tema, pero también para enfatizar la importancia que tiene la etnografía para comprender esos fenómenos, ¿no? Y cómo la etnografía, en el contexto no solamente de una creciente migración y toma de las ciudades, sino también en el contexto de una transformación tecnológica, pues abre una posibilidad interesante, ¿no? Para conservar y mantener una mirada crítica sobre los procesos. De alguna manera la etnografía permite ese anclaje que la tecnología parece desestabilizar, y entonces me ha parecido muy interesante ese comentario tuyo, cómo has empezado y cerrado tu intervención. Bueno, entonces continuamos ahora con la participación de Juliana Borea Labarte. Ella va a comentar la segunda sección en la que está organizada el libro, que se llama Imaginarios. Juliana es doctora en antropología por la Universidad de Nueva York, tiene una maestría en artes de África, Oceanía y las Américas por la Universidad de East Anglia, y una maestría de museología por la Universidad de Valladolid. Su investigación abarca los mundos del arte contemporáneo en relación a temas de globalidad, economía política y redes transnacionales, cultura material y museos, y prácticas de espacialización y sensorialidad. Ha sido directora de museos y patrimonio histórico del Instituto Nacional de Cultura y ha coordinado distintos proyectos de museos. Es autora de Configuring the New Lima Art Scene, An Anthropological Analysis of Contemporary Art in Latin America, del año 2021, entre otras publicaciones. Ha sido acreedora a varias becas como la Werner Green y actualmente tiene la Marie Curie Fellowship en la Universidad de Essex con su proyecto Amazon Art. Juliana, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Gracias Gisela. Sí, el proyecto Amazonal ya terminó, pero sí, es el último proyecto. Quiero comenzar felicitando a Gerardo Castillo y a Laura Soria por este libro, y agradecerles por la invitación a comentar el libro Las ciudades de la antropología, miradas etnográficas. Y también felicitar a todos los autores y contribuidores en el libro. También quiero felicitar al grupo de investigación de la ciudad, de la PUC, al IAC, porque este libro se basa, como nos dicen los editores, en un seminario internacional que realizaron en la PUC en el 2017, y además incluye también otras contribuciones. Pero quiero resaltar lo importante de estos seminarios que hacemos en la PUC y que encuentran puerto en publicaciones tan importantes como estas, y que permiten articular una producción regional latinoamericana, y no solamente latinoamericana, sino más allá.
También es importante que el libro se escriba en español, como una vez dijo una colega hace poco, escribir en español hoy también es una apuesta política. Y este libro habla a una gran comunidad antropológica hispanoamericana, articulando desde el sur, ¿no? El libro hace un trazado de los estudios urbanos, principalmente en el Perú, en cuanto a los contribuciones a la antropología urbana, yendo desde los estudios de las barriadas de Matos Mar a estrategias de migración y campesinos en la ciudad con los estudios de redes de parentesco y paisanaje de Altamirano, a los trabajos que se enfocan en los reclamos de ciudadanía y los nuevos pobladores, por ejemplo, de Gregori, de migración transnacional, también de Altamirano y Ula Berg, de cultura popular de Alex Huertas, de emprendedurismo e impacto urbano del Ocio y Canepa, y en ese sentido también contribuye específicamente a hacer este recuento, que sé que va a ser muy útil para los estudios, para los estudiantes de antropología de la ciudad en el Perú y en Latinoamérica. Y en este mapeo, el libro busca ofrecer lo que se está haciendo actualmente en estudios sobre la ciudad, y ahí es donde se ubica. Y como bien señalan los editores, el libro articula una serie de capítulos con muy variadas entradas al análisis de la ciudad y propuestas metodológicas. Ofrece este caleidoscopio, diríamos, de trazar y entender la ciudad, sus procesos y vidas cotidianas, sus políticas, y los editores lo han articulado en estas tres partes, ¿no? Prácticas, imaginarios, identidades. Los capítulos, además de diferentes entradas, ofrecen también diferentes referencias a metrópolis, a ciudades intermedias y a ciudades pequeñas. Y se basa, por ejemplo, en estudios de espacios específicos en la ciudad, como áreas verdes, disculpen mi pronunciación, Müller-Seicheter, de fachadas, como los trabajos de Cecilia Rivera, de monumentos e íconos de identidad, como el texto de Gambetta y otros. Otros trabajos analizan políticas urbanas de renovación, como aquellas de inicio del siglo de Cayirgos, o políticas municipales de turismo e identidad, como el texto de Correa y Solís, de tácticas mercantiles y circulación de imágenes, como el texto de Alicia Torres, de experiencias de migración urbana, como de Fiorella Belli, de experiencias de festividades urbanas e identidades, como Eric Portillo, y acá hay que decir que el libro también está dedicado a Eric Portillo, quien ya no está con nosotros, de prácticas activistas, un texto de Frugoli, de tensiones urbanas, un texto de Angelina Caravaca, y de competencias urbanas y circuitos urbanos transnacionales, un texto de Arlene Dávila. Entonces, como pueden ver, hay muchas diferentes entradas que nos están también haciendo ver lo difícil también que es hablar y conceptualizar la ciudad, aparte de toda esta amalgama y palincesto que es la ciudad. Es decir, el libro ofrece diferentes niveles de análisis y con ello nos está hablando de la dificultad, como señalaba, de englobar todas estas definiciones de la ciudad, aunque el libro toma muy de cerca el marco conceptual de Lefebvre. Una cosa sí es clara, es que en todos los capítulos, y acá concuerdo con Camilo, se identifica el trabajo etnográfico, ese trabajo que nos ubica en el ground, ¿no? en el campo, en la experiencia. Y ese es el aporte que se da desde la antropología. Y otro de los aspectos que me parecen muy importantes es identificar, por lo menos en todos los capítulos que he leído yo, la cuestión de clase. Y lo importante del aspecto de clase, también de raza, pero de clase en particular, que juega en el hacer ciudad. Y acá va mi primera pregunta y quisiera después que los editores hagan una mirada transversal al aspecto de clase y cómo esto está jugando en los diferentes capítulos. Saludo y agradezco también a los editores que han escogido la obra de mi hermano Alberto Borea para la portada del libro. Esta obra se llama The Cities in My Head y se presentó en su exposición Arqueologías del Presente y Poéticas de la Ciudad. The Cities in My Head es un peine que, puesto de costado, presenta el skyline de la ciudad. Y The Cities in My Head porque el artista y en general los que vivimos en la ciudad
sabemos cómo movernos en ella, la Cities in My Head, porque muchos nos consideramos urbanos y porque también está en nuestra cabeza y a veces es difícil asirse y hablarse de ella. Y ahora que lo pensaba, el libro, la carátula está con esta obra de Alberto, y también la carátula está presente en mi libro que habla de Configuring the Lima Art Scene in the New Lima, que habla de la configuración de la escena artística en la nueva Lima, es decir, también habla de la escena artística con una obra de Alberto de Highways, que hace referencia a esta amalgama y superposiciones en la configuración de la ciudad, que también está presente en uno de los capítulos del libro, con el trabajo de Arlene Dávila, que justamente también es sobre las ferias y el mercado del arte y cómo la construcción de la ciudad se hace efectivamente no solo en la ciudad, sino a través de estas posibilidades transnacionales. Es decir, la ciudad no se construye en las ciudades, sino también se construye en lo transnacional. Me han pedido que comente la parte de imaginarios, pero antes que pase eso, extrañé que haya, por este aspecto del arte, extrañé que haya un capítulo de las prácticas artísticas en sí mismas en la construcción de la ciudad. Hay estas múltiples miradas, pero de repente siempre se puede incluir algo más, así que bueno, es una crítica constructiva de cómo las prácticas artísticas en sí mismas construyen la ciudad, más allá del texto de Dávila que me refería de los museos y las ferias. Ya que, por ejemplo, en el caso de Lima, esto ha sido un eje en la reflexión desde el 2006 con la exposición Urbe y Arte y otros trabajos pues, de Gila Mantilla, etcétera, que han habido sobre la ciudad. Pero también pienso en la nueva investigación de Gerardo, Gisela y Juan Carlos, que se ocupa efectivamente de esto en la ciudad de Iquitos. Entonces pensaba, bueno, que este es otro comentario, ¿no? Me han pedido entonces que comente la parte de imaginarios y esto es lo que voy a hacer. En el primer capítulo, Juan Carlos Calligo explica cómo la modernización en Lima se identifica a fines del siglo XIX, principios del XX, con los principios de higiene y cómo la élite modernizadora lleva a cabo este proyecto de permitir esta higienización de la ciudad, de permitir la circulación de aire, gente, de vehículos, con la construcción de avenidas, óvalos, pabellones. Y cuando Callirgos explica esto, da una larga lista de cambios urbanos que me parece también muy útil. Y cuando yo iba leyendo, para mí la ciudad se iba destruyendo y renovando, porque es una serie, uno va sintiendo todos estos cambios vertiginosos que se van produciendo en la ciudad, siguiendo efectivamente las experiencias de las ciudades europeas y norteamericanas, el modelo parisino de Haussmann, entre otros, ¿no? No solo se cambia el paisaje urbano, sino que allí nos señala también que se cambia los hábitos, ¿no? Y acá creo que este libro se puede leer, este capítulo se puede leer muy bien con el libro, por ejemplo, de Emma Manarelli, de Limpias y Modernas, ¿no? Y otros libros que hablan de este cambio de hábitos a fines del siglo XIX, principios del XX. Me interesa mucho cómo el capítulo levanta las ansiedades que se dan. Es decir, no solamente explica eso, sino abre a estas ansiedades que se dan con el progreso, ¿no? Cómo los cables se caen, los tranvías se descarrilan, los problemas de salud, etcétera, ¿no? Entonces no hablan necesariamente solamente de esta linealidad del progreso y las dudas que se daban a la vez que se generaba esta modernidad y se seguía transformando y la necesidad de seguirse transformando. Dudas que Callirgos señala eran ya muy tarde, ya que cito y que con esto Callirgos termina el capítulo, los modernizadores miraron a la criatura que habían creado, deslumbrados y aterrorizados. Me parece una buena manera de cerrar el capítulo y con esto, con esta idea de deslumbrados y aterrorizados, quiero pasar al tercer capítulo de Alicia Torres, esta criatura que habían creado y que a fines del siglo XXI, me voy hasta fines del siglo XXI, después de varias transformaciones y siempre también bajo la idea de modernidad y progreso, toma la forma de city marketing.
Acá ya estamos no con políticas públicas, de las que nos hablaba Callirgos y de élites modernizadoras, sino de transformaciones de la ciudad con compañías inmobiliarias, pero también con grupos de poder detrás de ellos, no las élites modernizadoras detrás de políticas públicas, sino con grupos de poder detrás de estas élites inmobiliarias. Licia analiza los discursos visuales acerca de la ciudad y la publicidad que acompaña a las propagandas en estos carteles inmobiliarios. Y va a ver la repetición del patrón de la familia, de padre y madre heterosexual y de hijos, todos sonrientes. Y ve cómo estas fotos se usan en diferentes contextos, incluyendo las marchas con Mis hijos no te metas. Es decir, cómo hay una edificación de la ciudad, pero también hay una edificación de la familia, del tipo de familia que estaría viviendo en estas nuevas edificaciones. Es decir, hay una renovación física, pero también hay una moralidad con esta renovación física. La autora también señala los mapas que estas agencias ofrecen y cómo se resaltan malls, Starbucks, y no se resaltan, por ejemplo, la bodega de la esquina, que sí va a ser muy importante, pero que se resaltan efectivamente todas estas infraestructuras capitalistas ofreciendo una mirada de la ciudad pues neoliberal. Por otro lado, quiero pasar al quinto capítulo de Omar Correa, en su capítulo de revalorización de jauja monumental, nos da cuenta de los distintos actores que intervienen en un proyecto de recuperación de edificios de edificios en jauja y de la identidad. Correa, Omar, ubica a los agentes estatales, a las asociaciones civiles y culturales y señala cómo hay un proceso conjunto de control y fiscalización y cómo eso ha permitido este proyecto de revalorización de jauja. Lo que me parece muy importante de este capítulo es que nos hace ver que si bien hay tres grupos, estos son adultos, son mayores y generalmente están compuestos de generaciones de 3 generaciones de jaujinos. Es decir, es un mismo grupo de clase, que si bien hay cierto control y fiscalización, las estéticas y objetivos serían pues bastante similares, ¿no? Correa nos señala que la recuperación de estos edificios entra en disputa con otros imaginarios, pero si bien lo señala, no lo explica. Y me gustaría ver efectivamente cómo entran en disputa con estos otros imaginarios y tal vez eso sea para otro capítulo más. Pero aquí paso ahora al segundo capítulo de esta parte, donde efectivamente Evangelina Caravaca sí habla de este campo de disputas y tensiones en una ciudad pequeña de Buenos Aires, ¿no? Y nos ofrece luces en este aspecto. Ella abre su capítulo con una serie de preguntas y se pregunta qué tanto importa el dónde donde estudiamos estas violencias, un poco en relación tal vez a lo que señalaba Camilo, ¿no? Donde el espacio mismo, qué tanto importa el espacio mismo donde estudiamos estas violencias. Evangelina analiza cómo esta pequeña ciudad se percibe como conservadora y cómo hay distintas disputas. Y va a ver estas distintas disputas, por ejemplo, cómo circulan en las páginas de Facebook. Y acá también hay una metodología interesante. Nos muestra dos grupos distintos de Facebook, Varadero ayer y hoy, que se identifica como espacio virtual para compartir y atesorar las imágenes de la ciudad, donde no se menciona conflictos y donde la autora también nos señala que una de las activas gestoras es una de las personas de las familias suizas de la ciudad, es decir, parte de la élite local. De nuevo, bueno, pongo esta cuestión a flote. Mientras hay otro grupo de Facebook que se llama Varadero Denuncia, que abre efectivamente estas posibilidades de discusión. Evangelina encuentra cómo la moto se configura como un arquetipo de lo peligroso. Y esto también me parece interesante, como un objeto, ¿no? Veíamos, por ejemplo, los trabajos también de migración, como la mototaxi se veía, ¿no? O la combi, como un elemento importante de las migraciones para hablar de la migración y de la cultura popular. Y ella nos habla de esta moto como este arquetipo de lo peligroso. Y acá quiero pasar al trabajo y concluir el trabajo de Cecilia Rivera. El trabajo de Cecilia Rivera me encanta cómo abre el capítulo y nos muestra esta sensibilidad metodológica de Cecilia. Para empezar comienza, ¿no? Y hay una foto de un balcón y una casa de adobe con plantas, ¿no? Cecilia nos va a hablar de el crecimiento urbano y las fachadas en Puquio. Y ella
argumenta que las estructuras físicas y la interacción con ellas son capaces, estas estructuras físicas, de contar historias complejas, ¿no? Y ponen el ojo en algo tan importante como las fachadas, y señala que mientras que la antropología urbana se ha dedicado principalmente al estudio de los espacios públicos, calles, plazas, etcétera, o a los estudios de los espacios privados, ella está poniendo el ojo en este in-between. Ella no lo dice con esa palabra, pero es en este in-between, en estas fachadas, en esto que va a, de alguna manera, enmarcar este espacio público, y cómo acá son no solamente agencias colectivas, sino agencias individuales las que se van a expresar en estas fachadas, y esto a mí es lo que me gusta bastante. Cecilia además teoriza acerca de las fachadas, y esto me parece un gran aporte de su trabajo. Y acá yo encuentro una gran relación con la antropología del arte, porque acá los artistas de alguna forma nos han aportado mucho a esta discusión, por ejemplo, con el trabajo de Gilda Mantilla o de Juan Salas. En la carátula de mi libro de arte y antropología está una imagen del trabajo de Juan Salas, que él analiza fachadas y las calles de la ciudad de Cusco, y hace una investigación de la piedra de Cusco a través del arte, ¿no? Algo así similar es el trabajo de Cecilia Rivera, muy vinculado efectivamente a esta sensibilidad, diría yo, artística, ¿no? Y entonces con eso yo quisiera terminar preguntándoles también a los editores una mayor reflexión sobre esta cultura material que también se observa en que es de mi interés, y que también se observa en los capítulos. Los capítulos hablan de las motos, como había señalado, de las fotografías de promoción inmobiliaria, de las fachadas, de letreros, ¿no? Cómo los imaginarios se relacionan efectivamente con esta cultura material y también con una cultura digital, que muy bien ustedes en la última parte, en su epílogo, resaltan la importancia de la digitalidad y cómo esto se asentó con la pandemia. Lo felicito nuevamente y con eso me quedo. Juliana, muchísimas gracias. Veo que hay varios puntos también de encuentro, de diálogo con la intervención de Camilo. Uno de ellos es rescatar la apuesta etnográfica que está en el libro. Nos has dado también un panorama de la diversidad de temática y metodológica, que realmente es una invitación, porque abre la curiosidad, una invitación para leer el libro. Y has mencionado, bueno, varios temas que atraviesan el grupo de artículos que te tocaba comentar, y yo destacaría dos cosas. Una es que la manera como los has presentado nos invita a mirar estas contribuciones siguiendo un eje temporal, por ejemplo. Cómo es que también los diferentes artículos permiten ver procesos a lo largo del tiempo de la historia, ¿no? También un eje espacial, donde uno puede encontrar ciudades intermedias, centros, periferias, y esta idea de frontera, ¿no? Central también a la concepción del espacio. Y por último, destacar en tus preguntas, ¿no? La importancia que tiene la materialidad y la visualidad para pensar la ciudad, ¿no? No el imaginario como algo intangible y conceptual, que está en nuestras cabezas, sino como algo que también está en nuestros cuerpos y en la materialidad de la propia ciudad. Creo que Camilo también estaba haciendo una referencia en ese sentido, ¿no? De no solamente tomar en cuenta las prácticas cotidianas, lo que la gente hace en el día a día, sino también pensar la práctica urbana en términos de la materialidad de la ciudad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Y continuamos ahora con Sofía, que nos va a comentar las contribuciones de la sección Identidades. Sofía Venturoli tiene una maestría en Antropología Social y Estudios Amerindios en la Universidad de St. Andrews, es doctora en Antropología de la Universidad de Bolonia y profesora en la Universidad di Torino.
Ha desarrollado trabajo de campo, investigaciones de archivo en varios contextos de América Latina. Entre otros proyectos, coordinó las investigaciones antropológicas del proyecto arqueológico y antropológico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Raimondi, en los Andes peruanos, y el proyecto FAPSEPS de la Fundación Amparo de la Pesquisa do Estado de Sao Paulo. Los grupos indígenas urbanos en Sao Paulo, identidades, prácticas de ciudadanía y acción política entre los Panacraré. Sus principales intereses de investigación incluyen cambios sociales y culturales entre los grupos indígenas latinoamericanos, etnogénesis, participación política indígena en áreas rurales y urbanas y procesos de patrimonialización de la memoria. Bienvenida, Sofía, y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes aquí y mañana para allá. Gracias también, yo agradezco a Laura y a Gerardo que me convidaron para hacer esta presentación, este comentario, y me obligaron de una forma a leer el libro, que de verdad fue muy interesante. Estoy muy de acuerdo con lo que se dijo antes. Creo que algunas cosas también que voy a decir están conectadas con lo que se dijo antes, y en particular estaba pensando a esta idea que trató Juliana sobre la idea de las diversidades, de la heterogeneidad, ¿no?, que este libro nos presenta. De hecho, mi parte, la que me tocó, es la de identidades, y es al plural, ¿no? No es identidad, sino es identidades. Y eso ya nos dice algo sobre la idea que ese concepto no es algo estático, sino es algo practicado, y es lo que se ve muy bien en los capítulos, ¿no?, mediante, como decían Camilo y Juliana, practicado a través de los cuerpos, de los objetos que circulan, de los monumentos de la ciudad, ¿no?, y de los lugares, ¿no?, que se vuelven espacio de pertenecimiento en la ciudad. Entonces, quería justamente reflexionar sobre esa idea de heterogeneidad y también juntarla con la idea de movimiento, ¿no?, en el sentido de cruzamiento, de atravesamientos, no sé si está bien en español, que producen cambio, ¿no?, y que mueven cosas, cuerpos y identidades en la ciudad. Eso me parece de una forma atravesar todo el libro, ¿no? Y refleja también abordaje y metodologías diferentes con la idea de etnografía de base también, pero con miradas, yo creo, diversas, ¿no? Como dicen también Laura y Gerardo en la introducción del libro, ¿no? Y eso, sin embargo, no produce una pérdida de focus, sino enriquece, yo creo, la perspectiva del libro, de todo el libro, ¿no?, y de los capítulos también separados. De hecho, en esos artículos nos damos cuenta de esa diversidad, de esa multiplicidad, heterogeneidad de la perspectiva, de las percepciones también. Y también quería añadir de las temporalidades diferentes, ¿no?, que se viven adentro de la ciudad, llevada por identidades también diferentes, de actores diferentes, que se cruzan en los lugares de la ciudad, ¿no? Lugares que se vuelven obviamente espacios apropiados, resignificados de forma material e inmaterial, ¿no? Entonces, esta multiplicidad de percepciones, de interpretaciones, yo creo que es también conflictiva a veces entre sí, ¿no? Eso es muy evidente en algunas partes de los libros, de los capítulos que yo leí. Lo que sale de esos capítulos que pertenece a la parte de identidades en que me enfoqué, es que los lugares, si bien están representados de cierta manera por narrativas y discursos oficiales, tienen significados plurales, ¿no? Y a menudo también antagónicos, conflictivos, siendo vivido y experimentado de múltiples maneras por diferentes personas y grupos. Diferentes grupos e individuos, en realidad, como decía Juliana, que cuestionan, negocian diferentes memorias, narrativas, significados, ¿no?, de una forma practicándolos adentro de los lugares, performándolos, ¿no?, con cuerpos, ¿no?, en movimiento, que producen trayectoria. Esa idea de movimiento es bien presente, ¿no?, que son las prácticas rituales, por ejemplo, del capítulo
sobre la fiesta de los santos, que son artísticas y políticas, ¿no? Y estos lugares son recreados y performados también mediante cosas, música, olores. Hay esta cosa de las percepciones también, ¿no? De las cosas en el sentido inglés de things, que no es solo material, sino es inmaterial. Eso es claro en el artículo, por ejemplo, de Arlene Dávila sobre el mercado de obras de arte latinoamericano, donde el arte, los talleres, las galerías se vuelven de una forma un marcador, ¿no?, de los barrios que los define y lo reconfigura. Asimismo, es como si los objetos mismos reconfiguraran los barrios y los lugares. Asimismo, en el artículo de Eduardo Portilla Aymara, los objetos, las vestimentas, la música, ¿no?, rellena los lugares, ¿no?, que se vuelven espacios articuladores de identidades. Las espacialidades urbanas son confrontadas, elaboradas, incorporadas a través de los varios, digamos, idiomas, ¿no?, en un sentido metafórico, que circulan, se desplazan, se mueven y participan de ellos. Idiomas de una forma capaces de contar recorridos inesperados y nuevas identidades, ¿no? La acción de atravesar de una forma diferentes lugares produce nuevas percepciones e interpretaciones de la ciudad. Y también la experiencia de la ciudad se construye entonces a través del acto mismo de moverse, de atravesar diferentes espacialidades corporales, imaginativas, en un proceso de construcción, ¿no?, del hogar, yo diría, pero Eduardo Portilla habla del lugar de origen, ¿no?, que eso es muy interesante, este concepto de lugar de origen que se construye dentro de la ciudad, ¿no? Y que se enriquece obviamente en las relaciones con otros actores. Heterogeneidad y movimiento también de temporalidades, ¿no?, como decía, que produce memorias contrastivas, memorias otras, memorias diferentes, plurales. La pluralidad de la ciudad, que no es, como dijimos, algo estático, sino en constante divenir y políticamente definido. Otra cosa que yo destacaría es la idea de lo político, ¿no?, de qué es la acción política en la ciudad, ¿no?, que toma, como también estoy de acuerdo con Juliana, la idea de clase, ¿no? No es obviamente algo estático, ¿no? Decíamos que la forma en que las personas, los grupos perciben, utilizan los lugares depende del género, de la raza, de la clase, ¿no?, del estatus económico, de la etnia y de las ideas políticas, ¿no?, entre otros marcadores sociales de diferencia. De esta forma, sí, el capítulo de Eduardo Portilla Aymara, que parla de la unión entre santo y comunidad, que se relaciona con la posibilidad de crear narrativa de origen, como diría antes, es muy interesante. El vínculo con historia y memorias plurales se pone también claramente en el capítulo sobre Tacna y Arica de Gambetta y otros, donde los monumentos, aunque vinculados a la historia oficial, son reapropiados por los habitantes y resignificados. Esta movilidad y esta heterogeneidad obviamente produce cambios, produce creatividad, y me remito también aquí, como decía Camilo, a Michel de Certeau, que escribe que un lugar no está constituido por la euderación de elementos en una localidad dada. Así, un lugar es una entidad estática donde cada elemento tiene su propia ubicación. En cambio, el espacio emerge a través de actos que tienen lugares en los lugares. El espacio está compuesto por el cruce, ¿no?, de elementos móviles y producido por acciones, movimientos, prácticas. El espacio adquiere sus contornos a partir de lo que allí se hace, ¿no? Un espacio es, como dice de Certeau, un lugar practicado, ¿no? Desde esta perspectiva, un lugar no solo tiene significados y temporalidades plurales, sino que potencialmente puede convertirse en múltiples espacios, ¿no?, siendo estos expresiones de un mismo lugar practicado de manera diferente por diferentes individuos, colectividades, ¿no?
que llevan identidades diferentes, relevando identidades, temporalidades, memorias que muy a menudo son invisibilizadas, ¿no? Pero existen, están presentes, como aquellas indígenas de la ciudad, ¿no? Como aquella indígena, como aquella afrodescendiente, como aquella transgender. Entonces la acción y la performance resultan esenciales para visibilizar, ¿no? Estas interpretaciones, estas memorias. Asimismo, las cosas, ¿no? Decíamos antes, hace parte de la performance, cosas que circulan adentro de los espacios, ¿no? Que son cosas materiales, sino también no materiales, ¿no? Ideas. Y también, como decía Juliana, no solamente adentro de la ciudad, sino también transversalmente entre ciudades o entre áreas rurales y área urbana. Los espacios urbanos son siempre subjetivos, también algo creo que dijo sobre eso Camilo, el compromiso con el paisaje y las diferentes temporalidades está imbricado en las relaciones sociales, ¿no? Y es profundamente político. Hay un grupo que, a lo que yo pensé cuando estaba leyendo el libro, que un grupo de mujeres negras en Sao Paulo, con quien está haciendo la investigación, una doctoranda que yo estoy siguiendo, que sostienen que son afrodescendientes en Sao Paulo y están ennegreciendo la ciudad de una forma, ¿no? Y ellas sostienen que los lugares precisan ser curados, ¿no? Curados de las narrativas hegemónicas, ¿no? De cierta forma un paisaje se puede curar, se puede sanar, ¿no? Hay un discurso muy interesante sobre esto de la Lorena Cabnal, ¿no? Sobre la acción de sanar también, no solo los cuerpos, sino también el territorio, ¿no? El proceso de cura de algunos espacios puede sanar de una forma esas heridas históricas, ciudadanas, ¿no? Entre identidades diferentes, entre narrativas diferentes y reafirmar la pluralidad de los significados allí evocados. Es un proceso de cura obviamente en un sentido político, ¿no? Y reivindicativo de presencia y de resistencia de identidades diferentes, de raza, de clase, de género, a través de la participación a los espacios, así como a través de la circulación de cosas, entonces se reconfiguran los sentidos, se cuestionan, se desafían las narrativas hegemónicas, ¿no? Se reivindican memorias en forma de resistencia. Desde esta perspectiva, de una forma, las memorias subterráneas de la ciudad resisten de múltiples maneras, en forma de prácticas que incorporan y expresan diferentes identidades para contar las otras historias, ¿no? Eso permite cuestionar también los conceptos de visibilidad e invisibilidad, ¿no? Que significan, que son, cómo se ponen en acto. La memoria es activada, generada, reformulada en las prácticas artísticas, como vemos en el capítulo sobre objetos de arte. Es marcado en lugares ciudadanos como en los monumentos, como vemos en el otro capítulo sobre Tacna y Arica, y también en las performances, a través de la performance, ¿no? La fiesta de los santos del capítulo de Eduardo. Las identidades entonces se pueden modificar, se negocian el posicionamiento adentro también de la escala jerárquica social económica, que se puede desplegar también categoría étnicas o de raza, como en el artículo de Eduardo Portilla y Mara, ¿no? Donde desplegar la fiesta de manera rica y maestosa significa también posicionarse en una situación socioeconómica diferente y querer ser reconocidos de otra manera, ¿no? Así como construir nuevas categorías e identidades es posible para los objetos de arte, ¿no? Materializando su presencia o menos adentro de lugares precisos, ¿no? Como las galerías, los museos o los talleres, de una forma reconocidos e importante. La misma Arlene Dávila dice: el rol fundamental de las ciudades o los lugares, diría yo, juegan en esta determinación, ¿no? Del valor de las cosas, de los cuerpos, de las prácticas. Al mismo tiempo, la reivindicación sobre un patrimonio monumental también se negocia no solamente entre sectores sociales, ¿no? Como en el capítulo sobre Tacna y Arica, sino también en referencia a la historia nacional, a las historias
nacionales y memorias locales, como se desprende de hecho en ese artículo. Entonces es evidente, yo creo, la posibilidad de pensar el lugar como una trayectoria, ¿no? Que produce cambio, que produce movimiento, un modo particular de emplazamiento, no sé si se puede decir en español, que resulta de actos de atravesar diferentes espacialidades y lugares a través de la ciudad, ¿no? Abarcando tanto rupturas como reapropiaciones creativas. Los actos creativos de creación, ya sea de lugares, de identidades y también de sujetos, ¿no? del ser de una forma individual, que ocurren de una forma, hay un trabajo interesante de Oliva Casagrande sobre eso, que dice no solo no a pesar, sino a través de la pérdida, ¿no? La reconstrucción y la negociación con esas narrativas hegemónicas que han olvidado y abandonado otras narrativas de una forma es el punto de reivindicación, de inicio de la reivindicación. Múltiples formas en que las materialidades urbanas se entremezclan con la historia colectiva y las experiencias individuales vividas. En última instancia, obviamente, de la compleja relación entre personas y lugares. Yo también había, bueno, algunas cosas más específicas para los autores, pero tal vez yo dejo me paro aquí y si hay tiempo, también quisiera resaltar algunas cuestiones específicas o hacer preguntas si por si acaso los autores están presentes. Muchas gracias de verdad porque fue muy interesante leerlo y fue interesante reflexionar y estar con ustedes. Gracias. Sofía, muchísimas gracias a ti. Bueno, entre los diferentes comentarios van apareciendo, yo siento también varias claves para leer el libro, ¿no? Sofía retoma la idea de diversidad que ya había mencionado Juliana, en este caso para pensar las identidades diversas, y por eso también el título de la sección está en plural. Y refiere también a hablando de esta diversidad, a los diferentes actores que intervienen, ¿no? Que están presentes en los artículos y que son, digamos, agentes de la ciudad. Y agrega un concepto que me parece muy importante a mí, que es el de disputa, ¿no? Es decir, estas identidades están siempre en disputa, la diversidad está a través de esta disputa diversificándose, multiplicándose, negociándose, ¿no? Y en ese sentido, ella, creo que el concepto clave que nos ofrece para entrar a estos artículos es el de movimiento, ¿no? Como último comentario, creo que es valioso cuando ella, además de mencionar la importancia que tiene la materialidad, también destaca las dimensiones intangibles, diríamos, ¿no? De los sabores, olores, ¿no? Que están presentes en la ciudad. Juliana había hablado de los afectos y las emociones cuando se refería a las angustias y temores que ciertos proyectos urbanos podían generar o generaban en las personas, pero acá Sofía, a través de su lectura de las contribuciones de esta sección Identidades, nos invita a prestar atención a las percepciones como otra dimensión de la práctica social a través de la cual, y de la experiencia social a través de la cual se construyen identidades. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a continuar ahora con las intervenciones de los editores del libro, empezando con Gerardo Castillo. Gerardo es antropólogo y geógrafo que recibió su doctorado por la Universidad de Queensland en Australia. Su labor académica cubre la producción y representaciones de la ciudad contemporánea a través de la literatura, la fotografía y la pintura, así como los procesos de modernización y cambio que experimentan poblaciones rurales en contextos de desarrollo minero. Actualmente dirige el proyecto de investigación La ciudad y el río, representaciones del espacio fluvial en una ciudad amazónica, Economía visual de Iquitos 1960-2020.
Dirige también el doctorado de antropología en nuestra universidad y es coordinador del grupo de investigación Antropología de la Ciudad de la PUC y pertenece a la red de investigadores en antropología urbana, Antropourbana. Gerardo, tienes la palabra. Muchas gracias, Gisela. De verdad que es difícil iniciar esta intervención final, que es de agradecimientos, a decir verdad, sintiéndome algo abrumado por la calidad y la generosidad de los comentarios, ¿no? Entonces, si bien es un tópico común, no quiero iniciar estas breves palabras, prometo que son muy cortas, sin agradecer a esta aguda mirada de Juliana, de Camilo y de Sofía. No creo que pueda responder en este momento a algunas de las interrogantes planteadas, pero eso pues me empieza a animar, porque uno no aprende y es fiel al castigo, de animarnos a tener las ciudades de la antropología 2, ¿no? Yo creo que hay muchísimas nuevas miradas que ustedes han resaltado, ¿no? Yo he preparado algunas palabras y en ese momento quiero soltar, no necesariamente con el ánimo de responder y menos zanjar, sino más bien de alentarme a pensar a nosotros mismos de estas posibilidades que están abriendo Sofía, Camilo y Juliana a propósito de los magníficos textos de las y los autores que componen este caleidoscopio, ¿no? Déjeme empezar con un un fragmento de Ciudad Satélite de Carlos Villacorta, ¿no? Este magnífico poemario que tiene, ¿no? Y él dice: mi abuelo recorría las arenas en su micro marchito y un silbido lo acompañaba. Metralleta, levántate temprano porque si no te dejo. Y se iba a vaciar la autopista de ventanilla, de pasajeros y perros, porque no había nadie más veloz que él, porque tendía entre la ciudad y la ciudad los sueños y las pesadillas del Arenal. Y las ciudades, ¿no? Pongo entrecomillado, ese asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos, como lo define Louis Wirth en su clásico ensayo. Las ciudades pueden ser entendidas en su demografía, y de hecho tienen que ser entendidas en ello, pero están compuestas por algo más que estadísticas. Ellas están principalmente formadas por las prácticas que sus habitantes desarrollan en sus vidas diarias, ¿no? Eso es algo que yo recojo mucho, que nosotros recogemos mucho de Henri Lefebvre, pero por las imágenes que crean, ¿no? Como lo captura este breve verso de Villacorta, por las significaciones que elaboramos, ¿no? Camilo lo ha notado muy bien en sus comentarios, ¿no? Pero también por los sueños que movilizan a los habitantes, los sonidos y las sensaciones que experimentan, ¿no? Que Sofía lo ha destacado muy bien, ¿no? Pero también por esa materialidad que las compone, ¿no? Algo que Juliana y Camilo han insistido, ¿no? En seguir profundizando en esa materialidad, pero también por los vínculos y conflictos y símbolos que identifican, ¿no? Que no son estáticos, ¿no? Pueden estar símbolos que intentan materializarse en un lugar, pero siempre son en movimiento y en conflicto, ¿no? Y yo creo que nosotros creemos que las y los autores que han compuesto este libro nos ofrecen 14 estudios de caso sobre las prácticas urbanas, sus imaginarios y identidades en conflicto, identidades en plural, como bien ha resaltado Sofía, que entretejen nuestras ciudades, ¿no? Y dentro de una larga y notable tradición de estudios urbanos en América Latina y en el Perú, el objetivo mayor de este libro que estamos presentando esta mañana, consideramos que es el proporcionar una muestra de las nuevas miradas e investigaciones etnográficas, marco lo de etnográficos que Gisela muy bien ha recogido, que antropólogas y antropólogos están produciendo sobre la ciudad, ¿no? Y justamente creemos que en esta diversidad teórica, geográfica y metodológica que ofrece el libro, ¿no? Es una de las mayores virtudes y permite mostrar parte de la riqueza de las miradas sobre la ciudad que están produciendo jóvenes y otros cuajados investigadores, ¿no? Y este valor es cuanto más notable
porque a la fecha no existe en el país un volumen de esta naturaleza sobre la antropología urbana, a pesar del creciente interés que ella tiene en las ciencias sociales en general y en la antropología en específico, ¿no? En la medida que únicamente existen unas pocas revisiones bibliográficas, valga verdades, de muy buena calidad, y compilaciones de textos ya publicados, algunos ya con varias décadas de antigüedad, el conjunto de estudios aquí reunidos constituye, en un sentido, un texto pionero en el Perú, ¿no? Y que tiene la virtud de ser ejemplo de la variedad de indagaciones etnográficas actuales, ¿no? Y ahí cabe notar que ustedes deben recordar que las publicaciones y reflexiones que surgieron a propósito del bicentenario de la independencia no incluyeron de manera explícita la ciudad y los procesos urbanos en el país, ¿no? Eh, Antes de tocar un punto final de agradecimientos, déjenme, a manera de reacción, ¿no? No de manera reactiva, reaccionaria, sino en el sentido de que hay algo que provoca, ¿no? Al escucharlos, ¿no? Delgado habla de palimpsesto y Juliana habla de calidoscopio, y me gusta mucho esa figura, ¿no? Porque el calidoscopio tiene, entre otras cosas, dos características. Uno, las imágenes están borrosas. Yo creo que eso es fundamental para entender la ciudad, ¿no? Porque están en movimiento, y porque no hay definiciones, no son cuestiones estancas, no son identidades logradas por siempre, ¿no? Son relacionales, ¿no? Los límites se difuminan, y más bien los límites hay que entenderlo en sus tensiones, en sus conflictos, en sus oposiciones, ¿no? Pero además porque el calidoscopio, ¿no? Nos remite a colores y tonalidades, ¿no? Estos colores y tonalidades que van a ser diferentes según las pieles, las edades, las posiciones de clase del visor, ¿no? Tanto del visor como por la luz que está intentando capturar, ¿no? Entonces ahí yo creo que eso es un reto que la etnografía lo toma, ¿no? Cómo entonces dar sentido a ese aparente caos de movimiento, caos de color, de tensiones y de pretensiones diferentes y jerarquizadas sobre la construcción que incluye su materialidad, como ustedes bien dicen, de la ciudad y su simbolización, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, y eso es algo que vale la pena seguir reflexionando a futuro, ¿no? En ello también concuerdo, que es algo que ha señalado pues Camilo, y concuerdo también con las ideas de Sofía de la acción política en la ciudad, que incluye, ¿no? Como muy bien lo dice Juliana, incluye las prácticas artísticas, ¿no? En el sentido no únicamente de esta suerte de inspiración individual, sino de productos industriales que surgen de regímenes específicos, como es el régimen neoliberal en la ciudad, ¿no? Todos los procesos, por ejemplo, no voy a detenerme en ello, ¿no? De pasar del graffiti como una suerte de apropiación contestataria, a pasar de ello a pasar como street art dentro de una galería, ¿no? Entonces ahí hay procesos sumamente complejos que necesitan ser examinados y politizados, ¿no? Finalmente, yo quiero destacar que el volumen que presentamos está enmarcado en una política mayor de nuestra universidad por impulsar la investigación desde determinadas líneas de conocimiento y canalizada a través del trabajo colectivo de los grupos de investigación, ¿no? Ciertamente, el libro que estamos presentando es producto de la apuesta de reflexión y colaboración surgida desde el 2017 en el Grupo de Investigación Antropología de la Ciudad, el GIAC. Bueno, ahora ya estamos llenos de acronismos, ¿no? De nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y de esta manera el libro forma parte de un impulso de nuestra especialidad de antropología por aglutinar esfuerzos y consolidar una línea sostenida de investigación interdisciplinaria, ¿no? Muy especialmente con nuestros colegas, que aquí está Gisela, justamente de antropología visual, y Gisela y Juliana, que pertenecen a ello,
una investigación interdisciplinaria sobre las diferentes dimensiones de la ciudad. Y esta línea la hemos venido desarrollando a través de espacios de discusión teórica y metodológica mantenida en los 5 últimos años, ¿no? Y el trabajo de este grupo, del GIAC, continúa y muchos de las y los estudiantes que participan han encontrado en él un espacio de diálogo y discusión de sus propias investigaciones, ¿no? Junto con mis colegas Gisela Cana y Juan Carlos Cayirgos, venimos desarrollando investigación La ciudad y el río, representaciones del espacio fluvial de una ciudad amazónica, especialmente de Iquitos, ¿no? Y con mi colega Óscar Espinosa, estamos entusiasmados por plantear un proyecto sobre indígenas urbanos en Iquitos, ¿no? Y como ven, a futuro hay muchas vetas a explorar, incluyendo una ampliación de este texto, ¿no? Pero esta mañana o noche para Sofía, no me queda sino agradecer a cada una de las personas que han hecho posible este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Y ahora para cerrar esta presentación virtual, la semana pasada tuvimos una presentación presencial y también hubieron comentarios muy enriquecedores que realmente nos animan a comprar el libro y leerlo y compartirlo con nuestros estudiantes y colegas. Y bueno, hoy día tenemos esta presentación virtual que también yo estoy encantada con los comentarios que he escuchado. Entonces, esta presentación virtual la concluimos con la intervención de Laura Soria Torres, junto con Gerardo, editora del libro. Ella es magíster en Género, Sexualidad y Políticas Públicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, antropóloga de la PUC y es psicoterapeuta psicoanalítica graduada en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, donde actualmente ocupa el cargo de coordinadora del Departamento de Investigación y Publicaciones. Ha coordinado la investigación psicoanalítica y la publicación denominada Prácticas Clínicas durante la Pandemia, una experiencia de investigación colectiva. Laura. Muchísimas gracias, Gisela. Y buenos días a todas y a todos. Y en este momento toca hacerme cargo de una parte muy bonita de este proyecto, los agradecimientos. Hay mucho que agradecer y hay muchas personas que agradecer por ser parte de este proyecto colectivo. Este libro fue concebido como un proyecto e imaginado cuando realizamos con Gerardo y Alex Huerta el Seminario Internacional Las Ciudades de la Antropología, que contó con el apoyo de la Maestría de Antropología bajo la dirección de nuestra querida Makena Wolfe. Plasmar esa idea significó sumar a la propuesta a las y los autores de los capítulos del libro, quienes acogieron el reto de formar parte de este proyecto. Por ello queremos agradecer en primer orden a las y los autores de los textos que componen este libro por haber dedicado su esfuerzo y dedicación. Muchas gracias a Arlene Ávila, Cecilia Rivera, Eric Portilla, Evangelina Caravaca, Fiorella Belli, Heitor Frugoli, Janet Cruz, Juan Carlos Cayirgos, Licia Torres, Marisol Segarra, Mina Vaginova, Natalia Consiglieri, Omar Correa, Renza Gambetta, Ricardo Jiménez y Walter Mule. Este libro fue acogido con mucho profesionalismo por el equipo del Fondo Editorial de la PUC, liderado por Patricia Arévalo. Muchas gracias a ella y a Milit Angulo, Sandra Arburú y Roberto Torres por el dedicado trabajo de dedicar el libro y a Jocelyn Olortegui de Marketing y Comunicaciones por apoyarnos a llegar a más personas con nuestro libro. Y a este proyecto colectivo se fueron sumando personas generosas, como Juliana Borea, que nos permitió el uso de la fotografía de la obra The City is in My Head de Alberto Borea, una obra que sentimos transmite muy bien el espíritu de la ciudad. Gracias a ella y al equipo de artes visuales del IGNA, bajo la conducción de Charles Mero Quesada, que se dio para la carátula la fotografía realizada por Eduardo Hirose. Y cómo no agradecer a Glendes Cajadillo por haber editado dedicadamente el formato del manuscrito de este libro. Este proyecto colectivo encontró un punto de sostenimiento en el espacio de diálogo que es el Grupo de Investigación Antropología de la Ciudad.
A cada una y uno de sus miembros nuestro agradecimiento. También queremos dar las gracias a quienes hoy nos han brindado una lectura minuciosa y pertinente de los capítulos del libro. Gracias a Camilo Lozano, Juliana Borea, Sofía Venturoli y a Gisela Cáneva. Y para terminar, muchas gracias a cada uno, a cada una de ustedes por acompañarnos en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, ya no me queda más que concluir, cerrar esta transmisión en vivo de la presentación del libro La ciudad desde la antropología, miradas etnográficas. Muchas gracias por acompañarnos. Solo una cosita. Jocelyn nos acaba de informar de que la grabación va a estar disponible, así que la vamos a compartir, no solo con las comentaristas y con los autores, sino también va a estar, la colocaremos de libre acceso en la página del grupo de Ciudad, ¿no? Para aquellos que gusten poder repasar los agudos comentarios que hemos tenido de cada uno de ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido realmente formidable poder compartir esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias. 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 Chao. Chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego.